noches, ¿cómo va? Muy bien. Gracias por venir, un placer. Muy bien. Gracias por Encantado, estar aquí. un placer. ¿Cómo estás, Uri? Bueno, ¿Qué tal? Agustín Echevarne, que es economista, nos va a ayudar a entender una parte de lo que fue una semana y media de rock and roll y que ahora parece estar un poquito más calmo en términos de los mercados en la Argentina. ¿Cómo estamos viendo estas horas a partir de las piezas que se fueron moviendo en el gobierno nacional? Bueno, yo creo que fue una semana mucho más calma y tenemos un poco más de tiempo. Va avanzando algunas cuestiones. Se hizo claramente, ahora Duhovne aparece como el ministro coordinador de un grupo de gente, pero por otro lado no se solucionaron los problemas, eso está clarísimo. Y también creo que hace falta, desde el punto de vista del gobierno, dar señales mucho más claras. Y desde el punto de vista de la oposición, creo que falta poner el hombro. O sea, Argentina está en una situación complicada. Está en una situación donde claramente Argentina está en recesión y inflación alta desde el 2011. Eso es lo que hay que comprender. Claro. Con esto que pasó estas semanas nos aseguramos posiblemente volver a la recesión, o por lo menos un crecimiento mucho más moderado. Ya en abril no estábamos creciendo como se crecía antes, o sea, las turbulencias te generan problemas. Con lo cual hay que tomar medidas, y creo que hay que tomar medidas serias. El gobierno apunta hacia el lado correcto, que es bajar el gasto público, pero lo sigue haciendo de una manera bastante tímida. No se ven medidas muy contundentes y para colmo se habla a veces de aumentar impuestos. Si algo que no tiene que hacer el gobierno es aumentar impuestos. Argentina tiene los impuestos las empresas argentinas y el campo argentino tienen los impuestos más altos del mundo. De forma tal que subir impuestos asegura no salir adelante, asegura seguir en una decadencia permanente. Claro. Hoy, esta mañana circulaba, casi viralizado, una planilla en la cual se explicaba con colores el gasto que tenía en el presupuesto del Estado y teníamos el gasto del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y todo eso, que equivalía casi a la mitad de todo el presupuesto. Cuando uno plantea recortes y no puede tocar eso, ¿qué se hace? Bueno, se puede tocar todo, porque en realidad hay que mirar todo lo que ha crecido. Y todo lo que ha crecido es el trabajo improductivo. Y lo que hay que hacer es reducir el trabajo productivo en Argentina y aumentar el trabajo productivo. Para aumentar el trabajo productivo tenés que bajar impuestos. Entonces, si le bajás impuestos al campo, lo que estaban hablando hace un rato, Claro. aumenta la producción del campo, que es súper competitiva. Es el campo más competitivo del mundo, que pese a los impuestos sigue produciendo. Tenemos sectores muy productivos y sectores muy improductivos. ¿Cuál es el sector más improductivo? El Estado. ¿Por qué? Porque duplicó la cantidad de gente, pasaron de 2 millones a 4 millones, y contás los de empleo negro que tiene el Estado, entonces, y producen lo mismo que hace 16 años atrás. Claro. De forma tal que la productividad cayó a la mitad. Y esto no es nuevo. Adam Smith, que es el padre de la economía, estaba releyéndolo el fin de semana, y él decía, es muy simple, los países que tienen mayor cantidad de trabajo improductivo que trabajo productivo entran en decadencia y se empobrecen. Claro. Esa es la definición de la Argentina. Ahora, Agustín, en algunos casos se menciona como una especie de posible solución a esta cuestión concreta del trabajo improductivo, una reforma laboral. Pero cuando uno se mete en profundidad en los proyectos que están dando vueltas por ahí sobre una posible reforma laboral, claro, empiezan a aparecer las voces que dicen, no, atención, estamos perdiendo derechos adquiridos de los trabajadores, esto va a ser en desmedro de la situación de los trabajadores. De algunos trabajadores. Por eso digo, ¿es necesaria una reforma laboral? ¿Y qué tipo de reforma laboral hace falta? Es indispensable una reforma laboral porque los costos en Argentina son 65% mayores que los de México y los de Brasil eran 25% mayores que los de México. Mucho mejor que la Argentina, pero todavía no competitivo con México. Y Brasil hizo la reforma laboral para llegar al nivel mexicano. Es decir, que nosotros tenemos que hacer la reforma que hizo Brasil. Tenemos que hacer la reforma que hizo en los 90 Alemania. Tenemos que tener mercados flexibles como los tiene Estados Unidos. Es decir, no podemos mantener un mercado laboral como el que tenemos en Argentina, que viene de la Carta del Laboro italiano, hecha por Mussolini. Es decir, tenemos que modernizarnos porque el mundo ha cambiado, es mucho más flexible, y sin un mercado flexible lo que tenés es lo que tenemos en Argentina hoy, con altos impuestos, inmensas regulaciones y mercados no flexibles. ¿Qué tenemos? 6 millones de personas trabajando en el sector informal. Esos son los que están mal y que tenemos que integrarlos. Y después el desempleo. Con lo cual, la reforma laboral está encarada para el trabajo informal y para los desocupados, que son los más débiles del sistema. Los que están en el mercado formal no son los más débiles. Por eso es necesaria la reforma laboral. Y por supuesto, va a haber gente que va a estar en contra. Los metrodelegados, una cantidad de sindicatos y demás, van a estar en contra, naturalmente. Pero hay un montón de gente que no nos representa a nadie y que hay que defender, que son los desocupados y los que están en el sector informal. Y además, los jóvenes, porque van a entrar 250.000 jóvenes por año al mercado laboral,
que necesitan una flexibilidad laboral mucho mayor. Es muy difícil conseguir trabajo en los jóvenes hoy en Argentina, sobre todo si se empieza a ralentar la economía. Con lo cual, cuando se habla de reforma laboral, es clave. Y la reforma del Estado también es clave. Nosotros hemos hecho una propuesta hace años que la presentamos al gobierno y que la volvemos a presentar ahora. Nosotros les decimos, aprovechen esta situación donde se ha demostrado que hubo un problema de coordinación en la economía fenomenal. Sí. Se requieren menos ministerios, con lo cual supriman todos esos ministerios que están debajo de Duhovne y tenés un ministro que tiene todas esas carteras. Con lo cual reducís, ellos aumentaron en su momento de 8 a 15 el kirchnerismo, los ministerios, y después a 22 los aumentó el gobierno actual, después redujo uno, pero tienen además los 2 ministros supercoordinadores, que además complican, porque entonces tenés una doble comando permanentemente. Tenés una jefatura de gabinete que es un ministerio enorme, es un gabinete enorme, y abajo el gabinete. Es decir, tenés 2 gabinetes en vez de uno. Y por eso está lleno de complicaciones y dificultades en tomar las decisiones. Y además sería una señal buenísima para mostrarle a la Argentina y al mundo que están tomando medidas en serio, que están mucho más contundentes. En primer lugar, bajar el gasto de la política. Que siempre dicen es poco. Bájenlo, después vemos. Pero bájenlo. Terminemos con los que no puede ser. El otro día asumió un nuevo subsecretario. Nunca en su vida tuvo un chofer, ahora le pusieron un chofer. ¿Por qué necesitan tener todos choferes? ¿Por qué? Que además es absolutamente ineficiente. Los suecos, ¿cómo hacen? Tienen una especie de Uber del Estado, pero un Uber. Entonces no necesitas tener el chofer en la puerta. El Estado paga, pero llamás a una Pero empresa que te llamás a la lleva. empresa que te lleva, es mucho más eficiente. Tomen medidas que demuestren que van a ser austeros y eficientes. Argentina requiere aumentar la productividad del Estado en primer lugar y después bajar los impuestos, que eso solo va a aumentar la productividad de toda la economía. ¿Crees que efectivamente va a mejorar la coordinación y el trabajo entre los distintos ministerios teniendo un ministro oficiando de ministro de Economía? Como lo hicieron ahora, me parece que es complejo, porque cuando uno miraba la foto estaban todos de nuevo. Y también estaban Lopetegui y Quintana, que están perfectos esas personas. Me parece que son personas muy honestas y que están allí. Yo creo que los admiro a las personas que están en el gobierno, no se equivoquen. Pero creo que no funciona. Se ha demostrado que no funciona esta forma de tomar decisiones. Con lo cual necesitas una visión diferente. Una visión donde una persona, por ejemplo, en lugar de pedir, tráiganme las propuestas de cómo van a bajar el gasto en cada uno de sus ministerios. No, tenés que armar la situación y como se hace en una empresa privada con la mirada global y ver las duplicaciones de fusiones y triplicaciones y cuadruplicaciones de funciones y hacerlo de nuevo. Hay que pensarlo en presupuesto base cero. Si a cada uno le decís, ¿qué quieres recortar de tu lugar? Nadie quiere recortar nada, porque cada ministro es poderoso y cada secretario es poderoso en función de la cantidad de gente que tenés debajo. Si yo me saco todas las... Por ejemplo, si yo fuera ministro de Producción, me eliminaría a mí mismo, porque creo que no necesitamos un Ministerio de Producción, ¿no? Agustín, última pregunta antes de cerrar. En las últimas horas se publicó en el diario Perfil una nota relacionada con el tema de la comunicación del Gobierno Nacional. La escribió el rector de la carrera de comunicación de la Universidad Austral, y me parece que es un punto significativo que muchos están tomando como parte de la carencia del Gobierno a la hora de la llegada de la información a la población. Digo, ¿qué pasa ahora que van a tener que contar explícitamente cómo va a ser ese ajuste que harán? ¿Y qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, creo que eso es una oportunidad que sí va a permitir tener una mejor comunicación, porque ahí va a haber algo concreto, va a haber un plan explícito y va a haber un comunicador que sí va a ser el ministro Duhovne. O sea que ahí sí creo que hay algo que puede mejorar en función de esto. Pero claramente no es suficiente, hay que tener un programa concreto y yo creo que hay que tener un programa concreto que posiblemente debería ser más ambicioso de lo que te pida el Fondo Monetario. Y lo que hay que tener mucho cuidado es que probablemente pidan metas fiscales, es decir, de reducción del déficit fiscal, pero no es lo mismo haciéndolo subiendo impuestos que bajando el gasto. Yo estoy convencido que si lo hacemos subiendo impuestos, volvemos a equivocarnos, como le pasó en su momento a la Rúa. Acuérdense con Machinea. Machinea aumentó los impuestos, la economía entró en recesión y tuviste más déficit fiscal. Con lo cual, bajar el gasto público es la clave. Gracias por haber venido, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Un placer.